Buah, pero chicos, hay que hacer el trabajo del acto 3 de fluidos. Que va, ¿no? Que va. Aún queda. Nacho, llama a Dimitri. Os va a tocar, Venga, va, llámalo. Bueno, va. Dime, Nacho. Dimitri, Sí. escucha, tenemos que hacer el trabajo este del AICO 3 de fluidos. Y está la cosa que no pinta bien. Necesitamos ayuda. Claro, voy a buscar una idea. Dale pues, venga. El concepto principal que queremos validar es la ecuación general de la conservación de la energía aplicada a un volumen de control abierto. En nuestro caso, el volumen de control es el agua contenida dentro de un termo o dentro de la cámara experimental. El sistema es abierto porque entra agua desde la red, sale agua por la tubería y además se aporta energía térmica mediante una resistencia eléctrica. Partimos de la ecuación general de conservación de la energía, que tiene en cuenta la energía acumulada en el sistema, la energía que entra y sale con el flujo, el calor aportado y el trabajo. Para aplicar a nuestro caso, simplificamos el modelo despreciando la energía cinética y potencial, considerado el agua incomprensible, el caudal y la potencia aproximadamente constantes y suponiendo mezcla homogénea del agua. Con esta hipótesis obtenemos una ecuación diferencial que permite calcular cómo evoluciona la temperatura con el tiempo. Aparece una curva exponencial, que es la curva teórica, que después compararemos con los datos experimentales registrados mediante Arduino y MATLAB. En el primer experimento utilizamos el termoeléctrico convencional como nuestro sistema físico de estudio. El agua entra desde la red, se calienta dentro por resistencias y sale por el grifo. En la punta del grifo colocamos un sensor tipo K que mide temperatura, pasa los datos a MAX6675 que lo transforma en un señal analógico y lo pasa a placa de Arduino. La misma placa de Arduino pasa el señal digital ya a ordenador, donde medimos la temperatura, lo registramos y pasamos estos datos a MATLAB. También, para medir el caudal, utilizamos una botella de 8 litros y medimos el tiempo que se tarda en llenar. Para poder aplicar el modelo teórico del experimento fue necesario calcular variables principales del sistema. El caudal se obtuvo de forma experimental llenando una botella de 8 litros, el tiempo medido fue de 44,82 segundos, por lo que el caudal resultante fue de 0,1785 litros por segundo. También se estimó la temperatura inicial del agua de dentro. Como el termo no permitía fijar una temperatura exacta, se tomó como referencia la temperatura registrada durante el ensayo. Aunque al inicio primeras mediciones estaban cerca de 40 grados por las pérdidas dentro de tubería, posteriormente se alcanzaron valores máximos próximos a 60 grados, por lo que se tomó 60 grados como temperatura inicial aproximada. El termo utilizado tenía un volumen de 50 litros y una potencia nominal de 1600 vatios. Considerando un rendimiento aproximado de 0,95, la potencia útil transferida al agua fue de unos 1520 vatios. Con estos valores se estudió en la solución teórica del modelo, obteniendo la función de temperatura del experimento 1. Una vez realizado el ensayo, representamos conjuntamente la curva teórica obtenida mediante el modelo matemático y los datos experimentales registrados. El resultado mostró que el modelo sí reproducía parcialmente la tendencia general de enfriamiento, pero no con suficiente precisión como para validar el modelo en este primer montaje. En la gráfica experimental se observa que la temperatura real no sigue exactamente la curva teórica. Esto indica que el comportamiento del termo doméstico no coincide del todo con las hipótesis idealizadas utilizadas en el modelo. La principal causa de esta diferencia fue que el termo doméstico no cumplía correctamente la hipótesis de mezcla homogénea. El modelo supone que todo el agua de depósito tiene una única temperatura representativa. Sin embargo, en un termo real aparecen gradientes térmicos y estratificación. El agua más caliente tiende a situarse en la parte superior, mientras que el agua más fría permanece en las zonas inferiores. Por eso, la temperatura medida en la salida no representa necesariamente la temperatura medida de todo el volumen de agua. Además, también influyeron pérdidas térmicas, pequeñas variaciones del caudal, tiempo de respuesta del sensor e incertidumbre en la temperatura inicial. A partir de los problemas detectados, decidimos diseñar un segundo montaje experimental más controlado. El objetivo era reproducir el comportamiento térmico de un termo,
pero reduciendo las fuentes de error del primer experimento. Para ello, se diseñó una cámara de calentamiento a escala reducida, con un volumen más definido, menor incertidumbre y mejores condiciones de medida. La cámara fue diseñada e impresa en 3D. Además, se incorporaron resistencias distribuidas para aportar calor de forma más uniforme al agua. La mejora más importante fue la incorporación de válvulas de Tesla en el interior de la cámara. Estas estructuras generan recirculaciones y perturbaciones en el flujo, favoreciendo la mezcla del agua de forma pasiva. Con este nuevo diseño se busca reducir la estratificación térmica y acercar el comportamiento real del sistema a la hipótesis de mezcla homogénea utilizada en el modelo teórico. La diferencia principal entre ambos experimentos está en el nivel de control. El primer montaje era un sistema real pero difícil de controlar. Tenía geometría interna desconocida, pérdidas térmicas y mezcla no homogénea. El segundo montaje fue diseñado específicamente para reducir esas limitaciones, volumen conocido, calentamiento más uniforme, mejor mezcla interna y medición más controlada. Por tanto, el segundo experimento no es una simple repetición, sino una mejora diseñada a partir del análisis de los errores del primero. En conclusión, el trabajo permitió aplicar la ecuación de conservación de la energía a un sistema físico real y comprobar sus limitaciones. El primer experimento mostró que el termodoméstico no cumplía completamente las hipótesis del modelo, especialmente la mezcla homogénea. A partir de ese análisis, el segundo montaje permitió proponer un sistema más controlado, diseñado para mejorar la mezcla, reducir incertidumbres y acercar el experimento al modelo teórico. El valor principal del trabajo está en el haber seguido un proceso completo de teoría, experimento, análisis de errores y rediseño del sistema.